Hola, hola a todos. Realmente estoy conmovido de algunas de las pláticas y esta última foto. Ojalá y esto fuera no solamente algo de esta sociedad, ¿no? Que pudiera existir en varios países como en México. Estoy seguro que es algo que se puede. El título de esta charla de 10 minutos es Los números que predicen tu futuro. Cuando uno escoge nefrología como médico, uno sabe que cuando entras a nefrología vas a medir y vas a medir muchas cosas. Es de las pocas especialidades médicas en donde si alguien se queja de algo, lo puedes medir, ¿no? Entonces, en algún punto uno dice en dónde nació la nefrología y este afán de los doctores especialistas en los riñones en estar midiendo las cosas, ¿no? Esta foto, hace poco compré un libro de historia de la medicina en Gandhi y abres los 100 inventos o 100 hallazgos de la medicina más notables históricos. No recuerdo cuál era el primero, pero el segundo apareció esta foto, que es el urianálisis, ¿no? La foto es de un cuadro renacentista holandés, pero si se dan cuenta ya hay un médico con una como especie de probeta, ¿no? Viendo la orina. Entonces, es muy curioso porque si en medicina hubo algún intento por medir algo, lo primero que se intentó medir, o sea, lo primero que se quiso hacer química analítica fue la orina. Entonces, podríamos decir que los nefrólogos fuimos los primeros que tratamos de medir las cosas en medicina, ¿no? De hecho, si uno lo ve, ¿no? Llegó, ahora sí como dicen, la cosa se salió de control porque si uno ve la Edad Media, o sea, imagínense la Edad Media, los humores, una medicina totalmente diferente. Lo único que se podía medir era la orina. Por ejemplo, vean este cuadro. Entonces juntaban 20 tipos de orina y luego venía la enfermedad y venía el tratamiento. Pero si las cosas iban más o menos bien, luego empezaron a empeorar porque trataban de ver el futuro en la orina. Entonces pasaba el médico, veía la orina y decía, no, pues usted se va a morir, ¿no? Y veía la orina, ¿no? Usted va a tener suerte. Entonces, era una cuestión de magia, ¿no? Y es muy curioso, si uno lee algunos libros de Umberto Eco, y decían, sí, llegó el médico y llegó con una mátula. ¿Y qué es eso, no? Ah, bueno, pues esa cosa que ven en el lado izquierdo era como el estetoscopio actual. O sea, imagínense ahorita los residentes pasando visita, ven que traen el estetoscopio y entonces ya es médico, aunque no lo usen, pero ahí traen el estetoscopio. Ah, pues eso era el símil, ¿no? Del siglo XVI, siglo XVII, va a decir, ah, mira, ya llegó el médico, porque traía su frasquito de orina para tratar de medirlo. Entonces, la pregunta es, ahorita en este siglo, ¿qué tanto hemos avanzado en medir las cosas? Y si realmente para medir las cosas podemos predecir el futuro. Los riñones son muy nobles y en realidad casi no dan síntomas, casi no dan molestias hasta que están en un grado de falla, digamos, sumamente avanzada. O sea, hay gente que puede estar totalmente sana, feliz, sin síntomas, hasta que los riñones dejan de trabajar un 10%. ¿No? Entonces, aquí en esta gráfica, ¿no? Estas tomadas de Pictoline, o sea, en realidad, por ejemplo, este paciente que podía tener falla renal, hay un riñón ya casi muerto, el otro está queriendo trabajar, podría no tener síntomas, 0 síntomas. Entonces, efectivamente, o sea, los nefrólogos usamos muchas cosas para tratar de decir, ok, hay que tratar de predecir el futuro, ¿no? Hay que tratar de predecir quién va a hacer falla renal, quién puede mejorar en base, pues ya no la orina, o sea, usemos química analítica en la sangre. Entonces, uno que lleva más de 60, 70 años, pues es la dichosa creatinina. Si ustedes ven la creatinina es un derivado del músculo, entonces el músculo produce esta proteína que es creatinina, viaja en la sangre y los riñones la filtran, ¿no? Una parte la reabsorben, otra se tira en la orina. Y probablemente sea de los parámetros más sencillos para tratar de entender cuando las funciones están funcionando. Entonces, en esta película, por ejemplo, están viendo cómo se produce
la creatinina en todo el cuerpo, en el circuito, y pueden ver cómo circula, el corazón lleva la sangre a los riñones y los riñones son una gran máquina de filtrar. Aquí dice 180 litros por día de sangre se filtran en los riñones, ¿no? Entonces, los nefrólogos habitualmente, para saber si los riñones están funcionando o no, tenemos este concepto, en inglés aquí este video dice GFR, que es la tasa de filtrado glomerular, o sea, qué tanto funciona. Cuando llegan a las consultas siempre le dicen su porcentaje de funcionamiento de los riñones está en 100%. Lo que estamos calculando es una GFR. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo agarro la creatinina, uso una fórmula. Si está arriba de 90, está bien, eso es normal, ¿no? Puede haber daño renal, pero quiere decir que los riñones funcionan bien. Estadio 2, la tasa de filtrado, este porcentaje, 60-89%, y pues la cosa va empeorando. 30-59%, entonces ya es un estadio 3. Cuando van a sus consultas le dicen está en estadio 3, pues es que funciona ese porcentaje. Estadio 4, pues la tasa de filtrado está en 15-29. Y estadio 5, pues casi es estar ya con una falla renal muy severa, con muchos síntomas y en el punto de que se requiere habitualmente terapia sustitutiva o un trasplante. Entonces, este concepto que es muy vigente, obviamente pudiéramos medir otras cosas, o sea, se pueden medir, en esta gráfica pueden ver la formación de la orina, ¿no? Fallan los riñones, pues la presión arterial va subiendo. Fallan los riñones, el bicarbonato se pierde, aumentan los ácidos, ¿no? Fallan los riñones y empieza a dejarse de producir la hormona que regula el control de los eritrocitos, entonces se deja de producir eritropoyetina y aparece anemia. Entonces un nefrólogo puede tomar, pues no sé, más de 60 analitos de la química y decir, este paciente tiene falla renal porque los riñones hacen muchas cosas, no todo es creatinina. Entonces, casi todo el concepto para la atención de personas que tienen enfermedad renal, pues se trata de medir cómo están funcionando los riñones y hacer cambios, hacer diagnósticos y hacer maniobras para que si este paciente que tiene una creatinina de 1.3, uno entra, lo calcula en una calculadora, en el teléfono inteligente, el porcentaje de los riñones está en 50, y supongamos que ese paciente sube su creatinina a 1.8, entonces lo vuelves a calcular, ya va en 40%, las cosas no van bien, sube a 2.3, sube a 25%. Entonces este concepto de medir algo que todavía no da síntomas, que se está acumulando en la sangre y que equivale a un funcionamiento renal. Puse el ejemplo de la creatinina, pero hay otras moléculas que también se pueden utilizar para hacer esa lógica. Ahora, esta idea de medir, ¿no? Que suena muy sencilla, que suena pues realmente muy intuitiva, a veces tiene algunos problemas y les voy a explicar por qué. Miren, ese es un paciente que se puso loco, su creatina salió alta y dijo, la voy a repetir en el mismo momento y voy a tomar varias muestras de sangre porque no sé, estoy en la fase de negación que decían hace un momento y no creo que mi creatinina esté alta, ¿no? Entonces sale creatinina en 1.8, que es 40. Por ejemplo, vean, en el mismo tubo, al mismo momento, puede haber una creatinina en 1.6 y en el mismo momento, en el mismo tubo, una creatinina de 1.9, ¿no? Entonces hay gente que a veces vive en un estrés constante, con décimas de la creatinina, de cuánto va subiendo, cuánto va bajando. Y hay que recordar que en medicina las mediciones no son siempre iguales. Miren, en este esquema, imagínense que atinarle al blanco es cuando tú quieres medir algo y uno siempre dice, pues yo quiero medir algo y soy exacto para medir. Pero en medicina y especialmente en nefrología, muchas de nuestras mediciones son aproximados, es como una estimación. La misma tasa de filtrado no es completamente exacta. O sea, si lo vieran en el dibujito, ya no traigo varios ejemplos por tiempo, pero imagínense que siempre que van con un nefrólogo y les dice su tasa de filtrado es tanto, siempre está haciendo como una apuesta de dónde cayó la mayor parte de estos puntitos y que tienes que juntar un todo. O sea, un número no implica... no significa el todo. Puede haber gente que tenga creatinina ligeramente elevada, tienen riñones sanos, pero tienen mucho músculo, por ejemplo. Entonces esos pacientes pues, no tendrían falla renal. Eso sería un problema de estar ciegamente enamorado de la creatinina. Este paciente no tiene cero músculo, podría tener una creatinina normal,
y podría estar, francamente, con una falla renal a punto de la diálisis, ¿no? Entonces, para esto y cerrar, yo quisiera traer esta historia del Principito, ¿no? Que no sé si recuerden, nada más traigo el texto como tal, porque me gustaría decir lo siguiente. No sé si conozcan el asteroide B612, que era de donde venía el Principito. Y entonces dice el autor, ¿no? Sospecho que el Principito venía del asteroide B612. Había hecho entonces, este asteroide no fue visto más que una vez con telescopio en 1909 por un astrónomo turco. O sea, ahí está el astrónomo turco diciendo que vio el asteroide, ¿no? Había hecho entonces una gran demostración de su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía, pero nadie le había creído a causa de su vestimenta. Los adultos son así. Afortunadamente, para la reputación del asteroide B612, un dictador turco impuso a su pueblo, bajo pena de muerte, vestirse a la europea. Entonces ya está ahí el médico que anda con su bata y el estetoscopio, ¿no? El astrónomo repitió la demostración en 1920 con un traje muy elegante, y esta vez todo el mundo estuvo de acuerdo con él. Si les he contado estos detalles sobre el asteroide y si les revelé su número, es a causa de los adultos. A los adultos les gustan los números. Cuando uno les habla de un nuevo amigo, nunca preguntan sobre lo esencial, nunca te dicen cómo es el sonido de su voz, cuáles son los juegos que prefiere, colecciona mariposas. Te preguntan qué edad tiene, cuántos hermanos tiene, cuánto pesa, cuánto gana. Entonces, solo creen conocerlo. Algo que siempre tratamos de educar a los residentes es que los pacientes no son creatininas, no son cuánto tiene de creatinina, cuánto tiempo tiene de falla renal, cuánto tiempo tiene de orina. O sea, generalmente la integración, y eso sigue siendo vital en medicina, empieza con ¿y usted cómo se siente? ¿Cómo está? ¿Qué le molesta? ¿Cómo está su actividad física? ¿Está trabajando? ¿Puede dormir bien? ¿Tiene sexo? ¿No? Entonces, en realidad, esas preguntas a veces son más importantes que el número en individual. Hay pacientes que pueden tener creatinina en 4, en 5, durante 20 años y no tener ninguna molestia. Entonces, la cosa no es tan fácil como uno pensaría, que es solo un número y con eso puedo dar consulta. No, no es cierto. La atención médica hacia el paciente pues implica entender esto de qué realmente es lo importante. Les agradezco a todos.